Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. Bueno, primero que yo quería molestarle, doctor Pesantes, rescatando alguna opinión que usted tenga de una metodología indispensable para tener o registrar un éxito electoral, que ya es hora de que usted lo cuantifique y desde nuestro punto de vista, ojalá los resultados le sean favorables en cuanto a que el pueblo ecuatoriano en un buen segmento esté apoyándolo en esta intención de dirigir nuestro país desde la presidencia de la República, por un lado. Por otro lado, no le puedo ocultar mi deseo de que se refiera a las medidas cautelares de doble vía que destaca esta mañana el diario El Expreso en el caso de Petroecuador y quienes han dirigido ese importante estamento administrativo y de riqueza nacional. Y hay vinculados por corrupción en número de 17 nuevos. Pero usted nos pedía un espacio inicial como para referirse al anterior panel. Y yo le quiero asegurar que un tema que me parece harto, profundamente significativo, es este que usted presentó a consideración de la Asamblea Nacional en fecha oportuna. La ley modelo sobre extinción de dominio, que si hubiera sido esta aprobada, no hubiera tanto ladrón como sugiere la gente existe este momento en el universo de administradores de la cosa pública. Ellos están muy nerviosos este momento. Se habrían abstenido de cometer delitos si esta ley sobre extinción de dominio se hubiera aprobado a tiempo. Habría habido alguna ley modelo que les haga detenerse a las ansias del dinero. Dicen que Pareja, en verdad yo lo conocí como un hombre, no sé, pues sí, no puedo yo decir que fue íntegro, pero era un hombre no honorable, cierto es, pero en semejante arca las cosas se dieron como conoce la ciudadanía. Así es que le hago esa previsión, no tenemos mucho tiempo, pero usted tiene la palabra, doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República y ex fiscal general de la Nación. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a los oyentes de Exa y Democracia. Un placer estar acá y quiero hacer alguna precisión en aras de esclarecer algún término, algún tema respecto del panel anterior. Le escuché al presidente de la República decir que no tenía claro o se confundía entre consulta popular y referéndum. Quiero, para que no se olviden los ecuatorianos, consulta popular es el género y la especie es el referéndum. Dicho de otras palabras, cuando usted presenta dos textos legales o constitucionales a escoger a la ciudadanía, como cuando sucedió en el 78, aprobemos la nueva constitución o la anterior que había sido reformada, claro. ¿Se acuerda usted? Entonces ahí estamos frente a un referéndum. Y la consulta popular, o como se dice plebiscito, es cuando simplemente se pregunta aspectos no legales. Por ejemplo, ¿admite usted que el Ejecutivo meta la mano en la justicia? Entonces queda absolutamente claro, perdone. De otro lado, quiero a la vez que felicitar a quienes me antecedieron en estos micrófonos, decir que de acuerdo con el análisis, pero yo quisiera llamar a la reflexión sobre un tema que es importante. El Ecuador ha sido el país más
damnificados, si cabe el término, por la guerrilla colombiana en sus 50 años. En los últimos años han habido cerca de medio millón de desplazados, han habido muchos muertos, policías, militares ecuatorianos, fumigaciones con glifosato, y entonces creo que hay que reflexionar si es que el Ecuador, ahora que ya entramos al proceso de paz que todos apoyamos, tiene algo más que hacer o decir, que no sea simplemente anfitrión o testigo, como ha sido, o testigo. ¿Qué plantearía usted, pues, señor candidato? Evidentemente que también en el aspecto pecuniario se tomen en cuenta los daños que han causado al Ecuador. Mira, no han habido ni siquiera actitudes de elemental consecuencia. Me pregunto yo, y ustedes saben, los cadáveres de Angostura ni siquiera se han llevado. Son 24 cadáveres que están en el cementerio de San Diego. De manera que deben haber también muestras de cierta reciprocidad en la actitud que ha tenido el Ecuador respecto del hermano país de Colombia. Esa precisión me parece que debe ser motivo de reflexión. Para comenzar, cuando uno presta la sala, ¿qué tiene que poner como reglas de juego o como latitudes reclamantes, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tendríamos que reclamarle a Colombia concretamente? Miren que nosotros hasta les estamos facilitando nuestra sala mayor para que conversen y arreglen esta situación. Pero por favor, no nos vengan a hacer de lado y lado carga un montón. Pues algo de eso dice usted. Desde luego, doctor. Debe haber, por la seguridad ciudadana en el Ecuador, debe exigirle a Colombia pues un mayor control de la frontera. Aquí, en una gran mayoría de casos de homicidios, de delincuencia organizada, están colombianos. Yo siempre pedí el pasado judicial. Y bueno, de entre esas, además del aspecto pecuniario que no hay que dejar de lado, eso le significa un ingente gasto al Estado ecuatoriano. Mire usted que cuando mataron a un ecuatoriano, a Isaya en Angostura, el Ecuador reclamó, a eso se limitó la soberanía del Estado, y luego la Corte Interamericana ordenó el pago de $1 millón. Ahora, ese $1 millón, a eso se reduce la dignidad de los ecuatorianos. Bueno, no es cuantificable, pero es importante también que se resarza los daños en que ha incurrido el país en estos largos años de lucha. Por lo demás, estamos todos de acuerdo en que haya paz en Colombia y que los mecanismos sean idóneos, que garanticen no una venganza, pero tampoco una impunidad. Cuando usted fue fiscal general, presentó este proyecto de ley. ¿Por qué no cree usted que no le dieron el eco que merecía? Porque además un gran trabajo normativo, producto de su experiencia y preparación, indiscutiblemente ambas de primer nivel. Gracias, licenciado. Mire, en el 2008, por iniciativa de la Fiscalía, se presenta un proyecto de ley de extinción de dominio. Estamos hablando de hace 8 años, que es un mecanismo de política criminal para que el Estado pueda tomar posesión legítima luego de un proceso jurisdiccional, no al arbitrio de nadie, ni atropello de normas, dentro del marco del debido proceso, el Estado pueda tomar posesión y dominio de bienes producto del narcotráfico, producto de la corrupción, es decir, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito. Inclusive el cohecho. Y claro, los cuatro. Porque son platas del pueblo ecuatoriano. Bien, este mecanismo, como insisto, es legal, es idóneo, respeta las normas constitucionales, se inicia con un proceso de investigación por unidad especializada, debería ser de la Fiscalía, luego se acude ante un juez para que se formule esta petición de extinción de dominio, hay audiencias de formulación de esta acusación, si cabe. Hay todo el derecho de probar, tanto de el acusado como el Estado en este caso, es decir, de las partes procesales. Hay recursos, pero es un procedimiento expedito. ¿Por qué la validez, para que se me entienda, de este instrumento? Mire, ahora se siguen juicios penales interminables. Y yo inicié contra el ministro de Deportes 8 procesos penales hace cerca de 8 años. Y lo que sabemos es que hay una sola sentencia y de 3 meses.
Bueno, le pongo el ejemplo para cómo se dilata el tiempo. Con este mecanismo, en cuestión de 3-4 meses excesivamente, ya el Estado habrá recuperado los bienes producto, en este caso, de peculado, enriquecido. Pues estamos hablando del tema Petroecuador, ¿no es cierto? Ahora bien, la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa? Un gobierno de honrados habría aceptado de primera. Desde luego que sí, porque además este mecanismo no lo inventé yo me inspiré, yo analicé legislación comparada y está vigente en España, está vigente en Brasil, está vigente en Colombia. Ahora bien, una pregunta fundamental. Perdón, ¿también en Colombia? Desde luego, cuando, mire, la interrogante que se planteó en el 96 es esta, murió el señor Pablo Escobar. Antes de que haya sentencia condenatoria ejecutorial. Es decir, cuando estaba en proceso. Si nos limitamos a un proceso penal, solamente cuando hay sentencia se puede incautar los bienes, quiere decir que el señor murió antes, se extingue la acción penal, se acaba la acción penal y los bienes pasan a la organización o heredan sus hijos. Eso no es posible. Ahora le pongo yo en términos nacionales. ¿Qué pasaría si como es alma bendita, dicen en Otavalo? ¿A qué se refiere? Digo, ¿qué pasaría si alguna de estas almas benditas muere cuando recién el señor Chiriboga se está moviendo por investigación? Todos esos 12 millones que dicen que han encontrado, que me parece que eso solamente es la punta del iceberg, simplemente se pierde. Si tuviésemos la ley de extinción de dominio, permitiría que el Estado, mediante acción inmediata y de cooperación internacional, podemos resarcir, porque más allá de la sentencia penal, al pueblo ecuatoriano no solamente le interesa que esté preso el señor Pareja, el señor Bravo y toda la red de ese entramado de corrupción, sino que se devuelva el prejuicio erogado a los ecuatorianos, que un contrato que comienza siendo de 170 millones, esa es la previsión que había hecho el señor Chiriboga cuando gerente de Petroecuador, pasa luego a reavaluarse en 600 millones, escúcheme bien, 600 millones, y termina en 2.200 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de apenas 12 millones. Yo pienso que hay mucho más allá. Usted me pregunta, y así se etiquetó en el programa, la inactividad, la lentitud. La inercia. La inercia, ¿no es cierto? De la demora judicial. Quiero yo precisar, cuando se habla de judicial no necesariamente nos referimos a los jueces. Aquí la lentitud está en el titular de la investigación preprocesal y procesal penal, que es la Fiscalía General del Estado. Seguro. Este proceso comenzó el 16 o el 18 de mayo de este año. Y ya son casi 5 meses, 150 días. Han esperado que el señor Pareja ya renuncie y llegue a Madrid, Barcelona, qué sé yo, arriende el departamento, a su paseo, para 3 días después anunciar públicamente que van a formular cargos en contra de él. Es decir, que le van a incluir en un proceso penal que se había iniciado en contra del señor Bravo. Demasiada lentitud. Parece esperar, como dije antes, que cerciorarse que ya llegó a España. De otra parte, me llamó la atención también la declaración que hizo el ministro del Interior. Dice, ¿por qué recién 4 días después que se fue el señor Pareja y Yanusil, la Fiscalía anuncia que va a vincularle al proceso? Eso también habría que investigar, dice textualmente el señor Serrano. Algo sabrán. Pero en el fondo de la... ¿Qué calcula usted con la experiencia que tiene? ¿Qué calcula usted? Conoce el señor fiscal, conoce este gobierno y conoce la cúpula que ha manejado todos estos sectores autorizados por el señor presidente de la República, naturalmente, conforme mencionaba esta mañana, ¿no? Mire, nosotros estamos aquí y dejemos las cosas absolutamente... Jorge Rodríguez. Dejemos las cosas absolutamente claras. Aquí estamos ante un caso
de peculado. Ese es el delito mayor. Aquí hay una concurrencia de infracciones. Concurren varias infracciones de carácter penal, unas sancionadas con mayor severidad que otras. El peculado está sancionado con 10 a 13 años. Aquí se comenzó el proceso por tráfico de influencias que apenas tiene una pena máxima de 5 años. Eso sería lo menos que habría ocurrido. Hoy está claro que se trata de peculado. Habría existido también cohecho, es decir, que los contratistas privados les ofrecieron dinero y ellos recibieron dineros para hacer o dejar de hacer algo. O sea, ahí existen las dos figuras. 3. ¿Cuál más? Al menos 3. Concusión. Es decir, que no es que les fueron a ofrecer, sino que ellos solicitaron dinero para beneficiarse y entregar contratos. Ahí existe enriquecimiento ilícito, incremento injustificado. ¿Cómo es que comienzan declarando $19,700 de patrimonio y en cuestión de 3 años por arte de magia tienen 600,000? Eso lo declarado es un incremento desmesurado del patrimonio. Pero ahí existe también... ¿Y eso que usted no toma... asociación para delinquir? No toma en cuenta lo que papeles de Panamá... Y eso se llama blanqueamiento o lavado de activos. Pretender a través de empresas, ¿cómo se llama? Capaya o Escapaya, ¿cómo es? Capaya. No, yo escuché Carlos que alguien le dijo al señor, le dijo, Escapaya o Escapaya, no sé. Entonces, ahí existe una concurrencia de infracciones. Sí, habiendo comenzado la instrucción fiscal en mayo de este año, existió ya indicios de responsabilidad, porque el señor Bravo no actuaba solo. Además, a Bravo le eligió un consejo de administración con el delegado del presidente de la República, el ministro de Energía. ¿Por qué no iniciaron? Uno del directorio le está demandando a Jorge, al señor economista Jorge Rodríguez. Ahora resulta que cuando una comisión ciudadana, en vista de que no actúan los órganos de control, porque aquí no existe Contraloría, Procuraduría, peor Fiscalía, presentan una denuncia que es de carácter público, es una obligación moral de la ciudadanía presentan y se les enjuicia a ellos. Yo he visto ya 2 procesos en contra de estos señores. Toda mi solidaridad, porque lo menos que debe hacerse es aceptar la denuncia y procesarlo. Si es que no existe delito, simplemente hay que pasar al archivo. Pero esto no son hechos aislados. Está dentro de una trama legal inclusive, o pseudo legal, para perjudicar al Estado. Ahora me dirán, bueno, ¿y por qué no le sigue en juicio de peculado al señor Carlos Pareja Llanuselli? Y le voy a decir algo pero muy importante. Y es el hecho de que en mi administración, cuando yo tenía juicios de peculado, no se olviden que yo inicié 3 procesos. ¿Usted también les bajaba cohecho? Imposible. Yo ubicaba el tipo penal conforme corresponde, no tenía ningún compromiso para beneficiarles y ponerles delitos menores. Mire usted, cuando yo inicié 3 procesos penales y había otras contra ministros, funcionarios de este régimen y de anteriores régimen, porque esta endémica corrupción viene desde hace tiempo, se les ocurrió, y usted imagina a quién, a esa eminencia gris de la presidencia de la República, decir, para que el fiscal, este incontrolable fiscal en ese tiempo, ¿no? Evidentemente yo actué independiente. Le dijo así, eminencia gris que usted dice, ¿a quién se refiere? Yo me refiero a Alexis Mera. Ya. Claramente. El señor Alexis Mera, en coordinación con el Contralor General del Estado, porque esto es una barbaridad. Se dirigieron a la Corte Nacional en ese momento, me parece que fue Suprema de Justicia, o sea, como se denomine. Sería el mismo Poli, como usted también. ¿Cómo? El mismo Contralor Poli de Estado. Desde luego ya va a estar 10 años, pues en los 3.450 días que está de fiscal, de Contralor. Yo iba a decir 3.000... No, siga adelante. Yo no sé si ha pasado la mitad de tiempo, por lo menos aquí son itinerantes. Hoy mismo no está aquí el fiscal, está en las reuniones. Él pasa, algún momento tendrá que saber. No, yo tengo todos los pasajes. Y además no viaja solo, pues viaja siempre muy bien acompañado. Pero vamos a lo esencial. Mire, yo voy, si usted me permite,
leer esta barbaridad que introdujeron en el código. En el COI. En el llamado COIF. Para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado, estamos hablando de esto, y enriquecimiento ilícito, el delito mayor, el que le absorbe a todos los demás, es peculado, y no se den las vueltas con nosotros, porque son de menor pena, menor cuantía. Constituye un presupuesto de procedibilidad, presupuesto sin el cual no. Que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. ¿Qué implica esto? Y esto es inconstitucional, ilegal y esta está inmoral. El órgano de investigación titular sin pedir permiso a nadie es de la Fiscalía. Ellos inventaron esto, entonces controlan al Contralor y si el Contralor no hace un paquetito que diga aquí hay indicios de responsabilidad penal y manda a la Fiscalía, entonces no se puede hacer absolutamente nada. Y en eso se está escudando el señor Chiriboga en parte, porque claro, para detenerle al señor Pareja tampoco es que necesitaba necesariamente acudir a esta figura penal, cuando hay otras concurrentes, cuando podría acusarle de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de concusión, de tráfico de influencias. Pero el asunto es que hoy estamos ante otro caso más de impunidad. Y yo decía... Pero concretamente, ¿qué le impugna a usted al fiscal actual en este caso? Su inacción, pues. No, desde luego, pero en términos de apreciación del delito, ¿en dónde está el jalado? Mire, el fiscal general, como nosotros hemos escuchado, podía haber pedido inmediatamente que fue detenido Bravo, podía haber pedido la detención por 24 horas para investigar y dentro de esas 24 horas formular cargos por uno de los delitos que yo acabo de indicar porque todos concurren. Y el señor no lo hizo. Pero es que el señor doctor Chiriboga, como usted lo habrá escuchado, no distingue lo que es detención de prisión preventiva y algún momento que alguien lo hizo ver dijo es un lapsus lingüe, es decir, él ha permanecido en valga la redundancia, en permanentes lapsus. Ahora no existe para el señor Pareja, no existe prohibición de salida del país. No existe ninguna medida cautelar real, es decir, para retener sus cuentas, etcétera. Peor, prisión preventiva. Si no hay prisión preventiva, no hay difusión roja, no le puede buscar la Interpol. El señor está disputando. El señor doctor Chiriboga ha hecho un anuncio. Vea, ¿usted cómo anuncian aquí? Vamos a iniciar un proceso contra tal, vamos a vincular, es decir, váyase. Claro. Y después de hacer el anuncio ha ido plácidamente a una reunión de fiscales. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo de fiscal itinerante por América Latina buscando hacer una corte penal, algo de esas novelerías de Luna Sur? De manera que... la inercia de su sucesor ha permitido que Pareja Yanuseli se vaya de paseo largo. Desde luego. Porque no va a venir, no va a volver. ¿Usted cree que va a volver? El señor fiscal general de estos tiempos, ¿está seguro de que el hombre va a volver? ¿O él le va a traer? Porque habló de... Tanta ingenuidad que raya con la impudicia, sin duda vendrá en primera clase, igual que el señor Pedro Delgado, igual que otros prófugos de la justicia, ¿no es cierto? De manera que fueron en primera clase, pero no van a volver. Este es un caso más. En clase popular. Una clase más de corrupción petrolera que se suma a aquella que quizá es tan grande o mayor aquella del palo azul que el señor doctor Chiriboga, y con la venia de los mismos de siempre, archivó. El famoso caso Palo Azul o Petrobras. Petrobras, por sus andanzas y su corrupción, es la causante de la caída de la presidenta Rousseff y la desgracia del pontífice del socialismo del siglo XXI, Lula, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Pero aquí en el Ecuador saqueó el petróleo, se llevaron más de 5.000 millones de dólares y cuando se fueron dejaron demandando al Estado por 820 millones de dólares. Y sin embargo nosotros Pero usted era fiscal. Por eso, pues porque fue fiscal, es que reabrí la investigación. Pero solo ha tomado conocimiento de... A ver, Gonzalito. Pero no ha hecho tampoco absolutamente nada. Está denunciando un delito que usted debía también haberle sancionado. Qué importante su pregunta. Llego a la fiscalía... después de ganar un concurso, después de hacer una carrera por 8 años en la fiscalía. Todo es correcto.
Y reabro el caso que ya había archivado la señora que hoy es subrogante, la señora Armas. Sí, reabro el caso, llego a acusar por el delito. Pero justamente se apresuran en sacar al fiscal haciendo un pseudo concurso de merecimientos para nombrar al señor Chiriboga, a su vez investigado en ese delito. Hacen el concurso y no me permiten que yo concluya con la formulación de la acusación. Llega el señor Chiriboga, pide la nulidad y le desayuno, Gonzalo. Fuimos condenados, el doctor Alvear, hombre de 90 años, un hombre muy respetable. ¿Y quién le habla? A pagar $67,000 en calidad de multas. ¿Por qué? Por haber investigado el caso Palo Azul. Es decir, los pájaros contra las escopetas. Los que defendimos el interés patrimonial del Estado, sancionados a pedido del señor Chiriboga y con la obsecuencia de ciertos jueces. Cuando él era presidente de la... Pero desde luego, así se manejan las cosas en el Ecuador. Por eso es necesario que el Ecuador cambie y cambie positivamente. Nosotros decimos no más. ¿Qué medidas cautelares habría usted establecido en el caso que nos ocupa? Medidas cautelares de carácter personal, la detención seguido de la prisión preventiva. ¿Quiénes hubiera mandado a detener? Evidentemente a los principales, el señor Pareja Yanuseli, ¿cómo no? Pues si él fue gerente de Petroecuador, Pareja Yanuseli. Él obviamente, el señor Bravo y toda la red, porque ahí interviene. A Bravo. Tal vez como gran chivo, digamos. Y no habrá sabido el ministro, y nada personal, pero el ministro de Energía pero no sabía. sobre el Carlos Pareja, usted con su, ¿cómo le digo? Con su experiencia como fiscal general de la República, ¿usted cree que sobre el señor Pareja hay autoridades de mayor significación en el apoderamiento del área hidrocarburífera y energética de nuestro país, y que los otros simplemente eran nombrados para cumplir con determinados negociados que se ubicaban en otros estamentos de la administración macro o... A ver, yo me guío por este sentido. Del área cupular, digamos. Yo me guío por el sentido común, por este olfato que desarrollamos los abogados, especialmente los fiscales. Y los fiscales. Cuando lo hacemos con honestidad, pues él, el señor Bravo es gerente, sobre él está un ministro, hay un superministro o ministro coordinador de esta área, y todo está entregado hacia el vicepresidente de la República, de manera que la investigación debe... ¿Cómo sabe que está entregado al vicepresidente? Pero ese conocimiento... Lo que nos dijo ahora, precisamente... A ver, pero todo el país sabe... El señor economista Jorge Rodríguez. Si todas las áreas de carácter estratégico, creo que 5 o 6 ministerios desde el comienzo de este último periodo se le entregó al señor vicepresidente de la República. O sea, el señor vicepresidente de la República, no sé si conocía de estos hechos, habría que investigar, pero él lo dijo públicamente que está orgulloso del señor Bravo, les felicitó y dijo que la patria os agradecerá, y que este joven recién de 34 años, miren cómo... Así digo, como comete peculado, cómo ha logrado escalar tanto y es de orgullosamente esmeraldeño y no sé qué. En fin, él sí conocía pues a sus colaboradores. Por lo menos habría que llamarles un fiscal relativamente enterado y relativamente comprometido con el interés nacional. Debía llamar inclusive al vicepresidente de la República. Vea lo que me dijo a mí Carlos Pareja Yanuseli. ¿A usted le viene a la memoria esta empresa Capaya S.A.? La he visto en los le atribuyen como que es suya, porque dice Carlos Pareja Yanuseli Capaya. No, ¿sabe que yo busqué nada que ver. No, nada que ver. Bueno, y si yo hubiera estado en los Panama Papers, hubiera sido el primero en salir, ¿o no? ¿No le parece? Desde luego. Entonces, felizmente me da la razón. Busqué en el internet como curiosidad y hay varias empresas con estas siglas de nombres y que se pueden hacer combinaciones, de manera que eso no me preocupe lo más mínimo. No, hay una parte en donde alaba al señor todos sabemos que presidente de Petroecuador, este momento detenido. Eso es lo más importante que necesitamos. Dijeron,
Inclusive acudió a la asamblea, igual que a usted, él negó. Es la compañía Capaya S.A., ahora creo que se llama Capaya S.A., no sé. Pero les han visto la cara y de poco le condecoraron en el Congreso. Alguien preguntó por qué de su casa, de que valía cientos de miles por San Borondón, y el señor salió olímpicamente. Las demás, ahí están las grabaciones. Asambleístas de Alianza País, una señora salió a felicitarle diciendo que todo está muy claro. Así se manejan las cosas. Y bueno, a mí me sorprende inclusive ahora cómo se ha convertido. Ahora se desnudaron totalmente en este caso, porque les interesa, antes de que denuncie la oposición, si hay alguna oposición, sale el señor Alexis Mera a denunciar lo que debía haber hecho Está en ese empeño desde hace algunos días. La Fiscalía. Pero eso es privativo de la Fiscalía, que es el órgano de investigación. Es una demostración más de la metida de mano en la Administración de Justicia. Por eso dijo, eso tiene larga data. Yo comencé diciéndole, y permítame terminar la idea. Y yo hace 8 años, al presentar la ley de extinción de dominio, me opuse a una resolución de la Corte. Mediante resolución decían, el fiscal no puede investigar si no le da visto bueno el Contralor. Puse el grito al cielo. Pero como no me hicieron caso en una resolución, imagínense lo aberrante, la herejía, una resolución modificando la ley que les prohibía. Pero no me hicieron caso, yo acudí inclusive al presidente de la República a decir, presidente, es una vergüenza. Y bueno, ahí detecté quién era la eminencia gris en la serie de leguleyadas. Acudo a la Corte Constitucional. La eminencia gris vuelve y repite, en ese tiempo también era Alexis Mera. Pero eso evidentemente el señor Alexis Mera, el que maneja los hilos en la parte esta jurídica o pseudo jurídica. Mira, presenté en ese mismo tiempo, en el 2010, un recurso extraordinario ante la Corte Constitucional. ¿Creerá usted que esa corte que llamaban Corte Cervecera me dio paso? Salí yo 5 años después y ni siquiera había pasado el primer eslabón, que es calificar la admisibilidad. De manera que esto es una demostración más del monopolio en el uso del poder, de la manipulación de la justicia. Por eso es que individuos honrados, honestos, gente nueva, incursionen en esos terrenos fangosos de la política para decirle al país, es necesario cambiar, pero cambiar positivamente. Pero no se trata simplemente de cambiar a una persona, se trata de cambiar un modelo jurídico, un modelo económico, un modelo, insisto, político, social. De manera que por eso yo he vivido, he trabajado, yo soy un servidor público por 38 años, hasta hoy soy docente universitario. Comencé siendo un profesor de escuela y me enorgullezco. ¿Usted no cayó en estos pecados de repente, en estos descuidos o en estas interpretaciones jurídicas equivocadas? Mire, yo me gané en la enemistad, la animadversión de algunas personas asambleístas y del círculo que algunos dicen rosa. No sé por qué lo dice, yo no lo entiendo. Tendría que preguntarle a Fabricio Correa. Y yo, cuando presenté este proyecto de ley de extinción de dominio, cuando inicié investigaciones por peculado, inclusive que algún asambleísta de Alianza País había contratado con el Estado, siendo ya asambleísta, cuando salió a decir... Pero también era de Morón usted. Dígame un caso que me he demorado con salir. No recuerdo. Yo créame que no tuve mayor intención de provocarle ningún daño. No, yo entrar en una colisión. Yo conozco su... Pero yo sí puedo y presentarle un largo álbum. Yo sé de su honestidad de periodística y yo actué de la mayor buena fe. No hay cuestiones perfectas, pero yo creo que hubo una fiscalía que es la antítesis de lo que tenemos ahora. Ya Fernando Villavicencio inauguró, digamos, su proceso investigativo en la época en que usted era fiscal. ¿En contra de él? Sí, el proceso investigativo para el escenario energético hidrocarburífero. Desde luego que sí. Fernando Villavicencio, la señora Roldós, todos los sectores, un doctor Moscoso, muchos sectores sociales, yo diría sectores progresistas de este país acudían a la fiscalía permanentemente, tenían las puertas abiertas y yo receptaba las denuncias y lo que hacía es investigar, no perseguir, porque ahora vemos que a Villavicencio le están
no conformes con haberle hecho huir un año, le están persiguiendo en una forma inmisericordia, injustificada, ilegal, ilegítima, de manera que mi tiempo tuvieron... Esta mañana el periodista investigador Fernando Villavicencio indicó que entregó al Contralor 180 contratos de la refinería de Esmeraldas. Yo me permití entregar a la autoridad competente, y lo dije aquí en este medio de comunicación, en mayo, antes de que el señor Viteri, de que el señor Mera, de que el señor Glass, de que el señor Chiriboga digan algo, me permití pedir al Contralor General del Estado, este es prácticamente un estudio, un análisis de corrupción en Refinería Esmeraldas, y le adjunté 180 contratos en digital, es decir, Eso fue hace toda la 5 meses. contratación. Hace 5 meses y el Contralor recién aparece hace 3 días a decir que están investigando. Y yo pedí una auditoría integral al proceso de contratación en Refinería Esmeraldas. Alfredo, ecuatorianos, el problema no son solamente estos contratitos y estas minucias que aparecen por ahí de $1 millón. No, es la corrupción estructural en Refinería Esmeraldas. Y esto se origina, Alfredo y ecuatorianos, en una actitud del presidente de la República en la decisión de haber declarado estado de emergencia por 16 ocasiones en el sector petrolero. Es el estado de emergencia firmado por el presidente Correa que crea un estado de excepción para poder contratar a dedo. Y bajo el presidente Correa, eso es muy importante que el país sepa quiénes generaron y quiénes autorizaron a Carlos Pareja. Aquí están los miembros del directorio de Petroecuador: Wilson Pastor, Jorge Glass, René Ramírez y Andrés Donoso, quienes autorizan a Marco Calvo Piña para que le entregue plenos poderes al señor Carlos Pareja para que firme contratos hasta por $100 millones con empresas sin ninguna calificación, como se ha hecho, y a dedo, sin proceso licitatorio. Villavicencio se refiere a un proceso de corrupción integral exfiscal. Desgraciadamente. En su tiempo ya usted no notó, no vio que las cosas iban requete mal. Yo me di cuenta efectivamente que las cosas no iban bien, por eso es que yo inicio los procesos contra el Ministerio de Salud, Ministro de Deportes, detención de 24 horas, Ministro de Agricultura, Corte Constitucional, la Corte Cervecera, SOAD, una serie de procesos. El país me recuerda perfectamente. Algunos dicen que he sido mediático, lo que sí he sido vertical y mis cosas. Fernando Villavicencio tiene razón en mucho de lo que está afirmando. Mientras en mi administración las denuncias de sectores públicos, progresistas, lo que fueran, eran motivo de investigación. Me recuerdo una vez acudieron donde mí un grupo respetable de ecuatorianos, es decir, se está exportando creo que 140,000, no me acuerdo exactamente, 14,000 barriles de petróleo en estas condiciones. Y lo que hice yo inmediatamente es llamar al gerente de Petroecuador y decirle: señor, estoy a la expectativa de lo que usted va a hacer. Si usted no me suspende esa exportación, aténgase a las consecuencias. Y logré que el país no se vea enfocado en otro caso de corrupción. Logré que no se perjudiquen los intereses del Estado. Ahora, en cuanto al Contralor, a mí no me sorprende que haya entregado tantos informes y realmente no pase absolutamente nada. Yo no sé cuándo va a entregar el informe del Contralor respecto de el posible peculado, posible para él, del señor Pareja Yannuzeli, con la agilidad que les caracteriza. Sí le entregó algunas cosas. Pero sí es muy ágil el Contralor en cosas como estas. Cuando yo investigo Palo Azul y acuso, y declara la nulidad, le pide el fiscal Chiriboga que, además de él, sancionarme con 67,000, mira lo que son de absurdos, porque ni siquiera entienden la ley. El Contralor oficiosamente me sanciona con otros $50,000 que la fiscalía pagó a los peritos para determinar que Petrobras estaba saqueando el petróleo. Es decir, 2 pagos 2 veces por la misma situación. Él anda atrás de las cosas domésticas, es decir, que el fiscal pague al perito, porque, claro, como declararon la nulidad, será a costa del fiscal. Se ocupa de las cosas tan domésticas, bizantinas, pero de los grandes casos de corrupción de este país no pasa nada. Yo le pregunto a usted, tanto escándalo hicieron a propósito de una mesa redonda con la prensa entre el presidente y estuvo ahí el economista González. González le dijo, usted recibió financiamiento de los señores Isaías, ¿verdad? ¿O estoy loco?
Y el otro el presidente le contestó, pero es que tú recibes de empresario y demás. A los pocos días sacaron, coincidencialmente, ¿no? A los 3 o 4 días, el señor González tiene por lo menos 6 o 7 casos de investigación de Contraloría que tienen visos o son de peculado. Sacaron, indicaron y volvieron a guardar. ¿Qué está pasando en este país? Es hora ya de que esta reserva ética, moral, que somos la gran mayoría de ciudadanos, salgamos al frente y digamos basta ya, no más, no me vengan a hacer... Pero hay un segmento de ecuatorianos que como que no le creen esta parte de su discurso denuncia. Y bueno, todos tienen derecho a dudar. A dudar, pues se acojan al beneficio de la duda, pero la gran mayoría de ecuatorianos sí me cree. Sí me cree porque yo tengo una carrera decente, no de la fiscalía, sino de siempre. Me conocen miles de estudiantes en las universidades, no de la clase, Universidad Católica, Central, posgrados. Bueno, en fin, me conocen pero en mi ejercicio profesional, me conocen cuando fui juez, cuando fui fiscal desde el 2004. Pero si alguien no me quiere creer es porque tienen sus intereses. Ni para comparar con Chiriboga, dice usted. Mire, no me extrañaría que salgan las voces, los cantos de sirena a decir que esta ley es inconstitucional. Más bien alabaron esa ley. Algunos, claro, algunas personas, sí, algunas personas decentes y que conocen de derecha, pero me han estigmatizado gratuitamente algunos, pero muy pocos. Yo cumplo con el país, yo creo que esa es una labor ciudadana, patriótica, de decir ya no más de esto. Y se meten a situaciones de carácter semántico, hablar de maquillajes o decir yo voy por la continuidad y no por el continuismo. Es lo mismo, exactamente. Ahora yo respetuosamente le digo al país, no hay mayor diferencia entre el continuismo y el regreso del pasado remoto, porque muchos de ellos son corresponsables de la venida, del advenimiento del Redentor. Es decir, si antes hubo casos de corrupción, hoy lo existe reeditados y amplificados, digamos. ¿Usted confía en su competidor Lenín Moreno? Competidor en cuanto a la candidatura presidencial. ¿Usted confía en él? Yo no confío en los intereses que representa a Lenín. Yo no creo que Lenín sea, por ejemplo, una persona que vaya a fiscalizar a este régimen, lo digo muy respetuosamente. Lenín, por ejemplo, no impulsaría como yo lo haría una ley modelo para extinción de dominio para rescatar los bienes mal habidos de los ecuatorianos. Pero aquí hemos llegado a la catástrofe en el asunto moral, porque mire usted que mientras yo me jugué, y claro, tengo ciertas enemistades. ¿Usted también? Mientras yo me jugué, por ejemplo, cuando pretendieron devolver bienes del mayor caso de narcotráfico de este país, y me jugué enjuiciando a jueces de la corte, cuando yo salí, entregaron los bienes a los, inclusive los bienes del narcotráfico entregaron. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en que se va a rescatar esos? Perdón, ¿les devolvieron? Les devolvieron, evidentemente, no pasó 2 meses que yo salí. ¿Y quién hizo eso? Bueno, lo de la administración de justicia y bueno, habrá que preguntarle también a ese famoso consejo, ¿cómo se llama? De la judicatura, perdón, tan abrumado con tanta corrupción, que no se ha investigado tampoco. Cuando pusieron a un ingeniero a meter la mano en la función judicial. Consejo Nacional de la Judicatura. Esos contratos tampoco se han investigado. No, antes de ese triunvirato que pusieron. Y salieron a relucir de los últimos escándalos 23 millones con una plataforma tecnológica que hasta el día de hoy no les entrega. Ahí están abandonados esos túneles que dizque iba a ser el Palacio Judicial, allá por la Pulida, ¿no es cierto? Que construyeron sin permiso municipal. Y mire cómo está. Destruyeron el ícono de la justicia que se llama Palacio Judicial. Inclusive Haití debe tener Palacio Judicial, pero estos revolucionarios yo no sé cómo entenderles. Yo entiendo que revolucionario es tener una formación, un hombre de principios. Así era en mi tiempo, en mi primera juventud. Una concepción tal vez más moderna. Entonces yo sí entendía, porque yo trabajé con campesinos, yo sí me vinculé con los trabajadores, de una formación, inclusive una formación de izquierda. Claro, ya no creo exactamente igual que hace 30, 40 años, pero me parece muy difícil entender a quienes pasan de Boy Scout a revolucionarios. Yo sí tuve una formación y un proceso. Usted de alguna manera se ha apalanqueado sin querer queriendo, se ha apalanqueado una sabatina del señor presidente. El señor presidente sabe que lo que yo estoy diciendo... ¿Sigue conversando con él? No, desde hace tiempos ya
Desde que yo salí, y yo perdí el teléfono del presidente de la República hace más de 5 años, yo nunca le he llamado. Yo respeto la amistad. Buenos compañeros, pero y evidentemente, buenos amigos, si usted, paisanos. a ver, en Bélgica, 1989, llegamos 6, 8 personas, ecuatorianos, casi todos becados, inclusive había de Otavalo 1 o 2 personas brillantes. Casi todos por méritos fueron allá, y entonces nos hicimos amigos, y cuando regresamos al país yo seguí con mi ejercicio profesional, y yo ya fui profesor de la Católica en ese momento, y una relación de amistad. Yo añoraba un cambio para el país, y confié que este régimen iba a cambiar. Al comienzo creo que hubo medidas positivas, pero después tomó un giro que es igual al pasado, igual. Por eso los ecuatorianos queremos que esto cambie, definitivamente. Y aquí solo cabe una tercera vía, una opción distinta al pasado reciente y al pasado remoto, que prácticamente es lo mismo y con los mismos actores, mi querido licenciado. Sí, o sea, la gente tiene que pensarlo bien. Tiene que meditarlo profundamente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, se trata de cambiar un modelo que está llevando al Ecuador al caos económico. Mire usted, ni siquiera se sabe exactamente, 43.000 millones de dólares, que es la deuda sumada, deuda externa y deuda interna, de los cuales entre 7 y 11.000 millones son dineros del IES, son dineros nuestros. Si le prestara unos 2 días el despacho su sucesor, ¿usted qué medidas cautelares adoptaría en función de las últimas travesuras que este momento son motivo de controversia nacional? Es que lo que hay haría, que ser comedidos. Lo que busco es que le asesore al señor fiscal actual. Sincera, ¿Qué medidas cautelares dictaría usted? Si me prestara la fiscalía, primero regresaría de España y me sentaría. Bueno, yo sí conozco las leyes, no tendría necesidad de sentarme a prepararme, pero dictaría medidas cautelares, al menos reales, es decir, en contra de incautación de cuentas de la gran mayoría de ministros de Estado. Muchos de ellos están bajo sospecha. En el actual gabinete. Mire, ¿cómo cierran fábricas? Y en el Palacio de Carondelet, ¿a quiénes intervendría usted? Estatales. Fábricas estatales que antes funcionaban muy bien. Bueno, este es Vox Populi, se sabe, pero yo no quiero adelantar juicios de valor porque... Claro. Porque yo soy un jurista, yo tengo que regirme por indicios, por evidencias, ¿no es cierto? Luego por pruebas. Derechos, sí, hay un principio de inocencia, pero hay algunas personas que en algunas entidades, en muchas entidades, están bajo sospecha y se requiere un mínimo de agilidad. No quiero decirles compromiso con el país, porque eso es difícil pedirles a algunos funcionarios en ese tiempo. El ex fiscal general del Estado, Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República, se hizo escuchar en La Noticia Libre.